a ir abriendo nuestras Biblias antes de comenzar en Primera de Corintios, capítulo número 11. Vamos a estudiar de los versículos número 7 al 10 y como ven ustedes en la proyección, la enseñanza de esta tarde se llama Argumentos Teológicos, Argumentos. La semana pasada hablamos sobre ya de una manera muy clara la discusión de lo que se está Pablo proyectando para arreglar en la iglesia. Pero como todavía no estamos dentro de la unidad del 2 al 16, esta parte del 7 al 10 son ya ahora Pablo dando argumentos, consolidando lo que él nos dijo del 4 al 6 para el orden de la congregación, hermanos. Vamos a leer del 7 hasta el versículo 10 y luego nos dirigimos en oración. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Padre, ayúdanos en esta tarde. Estamos delante de tu presencia, rendidos delante de ti, sin tener mucha claridad de lo que estos textos, y especialmente el versículo 10, nos quieres enseñar. Pero en humildad te pedimos que nos des sabiduría y comprensión. Y creemos con todo nuestro corazón que estás presente con nosotros, que estás escuchando nuestra súplica, que te anhelamos, que te amamos y que queremos buscar dirección en estos versículos de esta tarde. Te lo pedimos. Y que me des claridad, Señor Santo, te lo pido, para que la gloria sea para ti, la honra sea para ti, la edificación sea para con nosotros, tú que nos vienes a consolar como el buen pastor. Te lo pedimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Queremos comenzar a exponer de forma directa, porque el contexto ya lo hemos estado recalcando domingo tras domingo, y es muy evidente la necesidad de saber y culminar, si el Señor lo permite, hasta el versículo 16, estos textos complejos, pero que cuando terminemos podamos en algún momento, cuando estemos haciendo devocionales, estudios o compartiendo estos textos incluso con otras personas, podemos ayudar a otros hermanos con un poco de luz con lo que dice estos versículos, hermanos. Y dice el versículo número 7 para comenzar, que porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Acá lo primero que queremos analizar es cuando dice: porque un varón no debe de cubrirse la cabeza. Y esta primera palabra que dice, y vemos acá, porque, y mejor ponemos el rojo, el porque, eso hace una conexión, ¿verdad? Muy interesante, interlaza lo que nos dice en el pasaje que precede a esto, que lo estudiamos, que era del 4 al 6.
pero específicamente se los voy a proyectar para ir conectando y recordando la semana pasada. A esto es lo que se conecta con la primera palabra del texto 7 cuando dice ¿por qué? Conecta o en base, concluyendo lo que les argumenté del 4 al 6. ¿Qué fue lo que dijo el 4? ¿Se acuerdan? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, avergonzaba su cabeza. Y esto nos dice que esta sección, ¿cuál sección? Bueno, la sección de lo que estamos estudiando, si lo ven en sus Biblias, en el versículo 7 hasta el 10, esta sección es paralela. Esta sección desarrolla el argumento de todo lo que venimos estudiando el domingo pasado del 4 al 6 y enmarca por cada inclusión relativa a las obligaciones que tienen los esposos y las obligaciones que tienen las esposas. Habiendo dicho eso, hermanos, queremos ahora entender que lo que nos dice el versículo número 7, algo importante, es que el varón, ¿verdad?, en cuanto a la imagen que es la gloria de Dios, y la mujer es la gloria del hombre. El lenguaje que nos encontramos acá, hermanos, quiero también denotar después de la palabra el por qué, es la palabra gloria, que es muy interesante, porque si ustedes ven de antemano esto, muy claro lo que dice el texto versículo, da a suponer de que el varón, hablando del género masculino, es la imagen de ¿quién? Pero que la mujer parece que no. Eso es lo que queremos comenzar a realmente a desglosar, si es eso, hermanos, o no lo es. Queremos, por los momentos, antes de llegar a explicar esa parte, es entender el lenguaje de la palabra, por ejemplo, que me llama la atención, la palabra gloria, esta gloria, ¿sí? ¿Qué es gloria? ¿Qué es gloria? Porque el contraste acá, estos textos de gloria, al versículo del 4 al 6 es, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Qué dice el 4 de la semana pasada? Que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta. Entonces, esta palabra afrentar conecta con el argumento de la exposición de hoy domingo, con la palabra gloria, ¿ok? Entendemos que afrenta, ¿verdad? Dijimos que es deshonra. Entonces, en cierta manera está el mismo argumento, y esta palabra de gloria es lo mismo que hablar en el sentido de la gloria. Es algo que glorifica a Dios en este momento, por lo que dice del varón, que es a imagen y gloria del Señor. Ahora, esto nos proporciona la base teológica para la explicación que Pablo hace, porque los maridos, ¿por qué los maridos deben de orar y profetizar con la cabeza descubierta? ¿Y por qué las esposas deben de orar y profetizar con la cabeza cubierta? Ahora, tanto, quiero decir esto, el marido como la mujer son la gloria del uno y el otro, ¿ok? La gloria en el sentido de honra es entre hombre y mujer. Quiero establecer primeramente esto. ¿Por qué? Porque el marido está obligado a no cubrirse la cabeza, como estudiamos la semana pasada, porque es la imagen y la gloria de Dios, y si se tapaba, y más allá de la discusión si era literal o no literal, pero el momento de hacerlo, ¿qué iba a opacar? Opacaba la gloria de Dios. O sea que cuando Dios hizo al hombre, esa creación a imagen y semejanza de Dios glorificaba a Dios, honraba a Dios, y lo honra, mejor dicho. Entonces, las cosas son diferentes, por el contrario, para la esposa, porque el texto dice que la esposa es la gloria de su marido, y que sus orígenes fue creada de Adán para su esposo, según los textos del 8 al 9, que ahora más adelante los vamos a analizar. En la segunda oración del versículo número 7, si pueden ustedes observar con mucho cuidado, vamos a ver
que hay un contrapunto de 3 que se ve hasta el versículo 9. Preguntan muchos, ¿qué es eso de contrapunto? Mira, hermanos, eso de contrapunto es, o sea, les explico muy poco de esto para que digan cómo el hermano llega a este argumento del cual lo van a ver. El contrapunto es una técnica que nos alerta a nosotros como lectores ahora de Primera de Corintios, cuando vemos que en este caso Pablo, que es el autor de esta carta para los Corintios, está conectando dos puntos de información que están relacionados. Eso está en el versículo 7, versículo 8 y versículo 9. El contrapunto generalmente viene primero, el contrapunto viene primero y luego crea una expectativa, eso está en la gramática española, crea una expectativa del siguiente punto donde hace mayor importancia y énfasis. Eso es lo que se llama en la gramática un contrapunto. Dos puntos relacionados, pero que el primero no es tan importante como el segundo. Eso lo que nos dice a nosotros es la intención de ¿quién? De Pablo a la hora de escribir, para poner nuestros ojos a dónde nos quiere llevar Pablo. Ok, vamos con el primer contrapunto que está acá. Pues Él es imagen y gloria de Dios. ¿Ok? Ese es el punto en el cual Pablo se está anclando para impulsarse a enfatizar su intención. El varón es la imagen y gloria de Dios. Luego dice, ¿qué palabra viene? Pero, para hacer el contraste, la mujer es la gloria del varón. ¿Están conectados los dos textos? Porque los dos están hablando de que son creación de Dios, el hombre y la mujer. Pero el punto es que el énfasis de Pablo en este primer versículo es ver, y lo pone de esta forma, es que el hombre es la imagen y gloria de Dios. Y segundo, la mujer es la gloria del hombre. Segundo punto, y lo ven, no lo voy a poner acá, en sus versículos, en sus Biblias lo pueden ver en el 8. El hombre no procede de la mujer. Y acá viene el punto importante para Pablo, que la mujer procede del hombre. ¿Sí está claro después de explicar lo que significa contrapunto? Eso lo vamos a enfatizar más. Y en el versículo 9 vamos a ver el tercer contrapunto. Es cuando dice en el 9 que el hombre no fue creado a causa de la mujer, dando a entender que la mujer no fue creada porque el hombre tenía una necesidad. Le dijo, Señor, Señor, necesito una ayuda idónea. Tú no encuentras eso en la Escritura. Entonces, por eso es un contrapunto. El énfasis que te está dando acá entonces, dice el versículo 9, que la mujer fue creada a causa del hombre. Esos tres contrapuntos. En base a eso, todo lo que está envuelto en la forma como el hombre y la mujer se presenta en la iglesia para adorar, en este caso, orar y profetizar, está en base a cómo se trae la gloria entre uno y el otro para con Dios. Enfatizo otra vez. Cuando nos reunimos como iglesia, viene el hombre casado y viene la mujer casada y vienen a orar y a profetizar, y cuando se hace de la forma establecida como el Señor lo establece, ¿qué pasa? Da gloria del esposo a la esposa, la esposa al esposo, y ambos como creación de Dios le da gloria ¿a quién? Al autor y consumador de la fe, y quien establece la iglesia, quien pone las órdenes y cómo establece que las cosas se hagan en la casa de Dios. Debemos aclarar primeramente lo que no dice el texto. Y lo que no dice el texto es que el hombre, esa imagen y semejanza de Dios, y que la mujer no. Eso no quiere decir el texto. Porque entonces estamos hablando que entonces habrían dos naturalezas o dos creaciones distintas. El texto lo que dice es que el varón es la gloria de Dios.
pero que la mujer es la gloria del hombre. ¿Ya me captan ahí al menos esa parte, esa primera idea? Es, entonces, decir que el varón es la gloria de Dios es bíblico, pero decir que la mujer es la gloria del hombre es bíblico. Pueden de repente estar comenzando a pensar, pero eso, ¿qué significa? ¿Hay diferencia segundo grado, primer grado? Un poco de paciencia con esto, hermanos. La humanidad, tanto el hombre como la mujer, cuando hablamos del término humanidad, fueron hechos a imagen de Dios. ¿Ok? El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Como dice Génesis 1, 26, 27, para que podamos tener respaldo de la palabra de lo que estamos argumentando. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra, semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y con todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra los creó. Con eso finiquitamos de que el varón y la hembra son a imagen de Dios. ¿En qué nos estamos solamente diferenciando? Es en la palabra gloria. Y vamos con otro texto para respaldar ahí. Cuando dice, y este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre. ¿Ok? Ahora, esta palabra hombre se usa también y se clasifica como decir raza humana, que entendemos que es compuesto por el hombre y la mujer. Cuando dice que el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y dice el versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos, miren lo que dice acá, y llamó Dios el nombre de ellos Adán. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, porque la palabra Adán significa hombre. Y hombre, acá vamos conectados, acá arriba con la parte de lo que significa de general plural, la raza humana, el día que fueron creados. Entonces, esto para respaldar que no creemos, de verdad, hermanos, que la mujer está clasificada en otro tipo de creación. No, hermanos. Ahora, el hombre en el sentido de humanidad, el hombre, el varón, lleva la imagen del Creador, que tiene que ver con la condición moral, porque la palabra dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza. Cuando hablan con respecto de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza, significa, cuando habla de imagen, es que Dios no tiene una cabeza, dos manos como nos vemos ahora. Cuando habla que nosotros somos a imagen de Dios, es de que tenemos una condición moral como Dios es. Una personalidad, carácter y voluntad. En eso se refiere cuando somos a imagen de Dios. Pero luego dice que también somos hechos a semejanza de Dios. ¿Qué significa semejanza? Es otra forma de decirlo, es que tenemos un parecido en cuanto a dominio y señorío. ¿Por qué? Porque el texto dice que el Señor nos puso para sojuzgar la tierra y enseñorearnos de la tierra. ¿Ok? La mujer tomada del varón lleva las características propias del ser que fue tomada. Recuerden, ¿de dónde fue que la mujer salió? Bíblicamente. Para no creer que venimos del polvo cósmico y del mono y cosas por el estilo. La mujer fue tomada del varón, pero el varón, la primera creación de Dios, que le da gloria a Dios, representa el varón que la raza humana. Entonces, la mujer tomada del varón lleva las características propias del ser de que fue tomada, siendo ella también imagen y semejanza de Dios. Entonces, de ningún modo puede entenderse o aceptarse como enseña, por ejemplo, este jesuita que se llama Teilhard Chardin. Era un jesuita francés, científico, paleontólogo, filósofo, teólogo, que creía en el darwinismo, o sea, que no creía en la creación, creía en la evolución del hombre. Incluso
el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco lo aplauden, lo ven positivo y menciona argumentos a favor de este hombre, cuando la élite más conservadora del catolicismo lo han tachado de hereje. ¿Qué dice este hombre? Mira lo que él dice con respecto al hombre y la mujer. El hombre fue creado como persona colectiva. Es decir, que cuando Dios los creó, era un ser bisexual. Ya algo está raro ahí con lo que dice este hombre. Hombre y mujer. Y como fue pasando el tiempo, recuerden que él creía en el darwinismo, la evolución. Y como fue pasando el tiempo, pues se fue separando por la evolución entre el varón y la mujer. Y esto es un supuestamente teólogo católico. Vamos a concluir teológicamente, si es así como este hombre dice, entonces concluimos que Dios, porque nosotros representamos la imagen de Dios, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir entonces que Dios es una persona colectiva, que Dios vendría siendo bisexual. Pero lo contrario es que, y sabemos porque eso ya es considerado una herejía, lo contrario es que Dios existe en tres personas diferentes. Y siempre que el Señor se ha manifestado al hombre acá en la tierra, o incluso para hacerlo lo más gráfico posible, cuando el Padre mandó a su Hijo, vino encarnado como un varón. ¿Por qué viene de esta manera? Porque el hombre, hablando de masculino, es la creación que le da gloria a Dios en ese sentido. Entonces, hermanos, el varón es gloria de Dios porque en él se manifiesta la majestad divina y Dios le ha constituido como cabeza de la humanidad. En otras palabras, el hombre, el masculino, es la corona de la creación. Y no me juzguen de antemano todavía, hermanos. El hombre es la corona de creación. ¿Por qué les digo esto? Porque después de Adán, Dios no hizo más creación. ¿Dónde sale eso? Bueno, Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, y en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto. ¿Y qué pasó el séptimo día? No hay más creación. Ok. La mujer no fue creada en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no fue traída la mujer, no fue traída la existencia de la nada. ¿Quién fue hecho de la nada? Del polvo, ¿quién fue hecho? Adán. La mujer no fue hecha de esa forma. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? 2. ¿Fue traída la existencia con dependencia de otra cosa? O sea, que si la mujer se creó como que la mujer se haya hecho para complementarlo hacia otro ser, por ejemplo, cae esa diferencia de Adán. Porque Dios hizo a Adán y luego Dios ve que Adán necesitaba ayuda idónea y es Dios quien decide, le haré ayuda idónea, y le hizo a Eva. Si ven, Eva es causa y lo complementa con el hombre. Otro punto, fue tomada del varón. No fue que el hombre se formó después de la mujer, no, sino que fue la mujer que fue tomada del varón, de lo que Dios ya había creado. ¿Ok? Dios hizo, ese es el punto, lo que quiero establecer, ese orden. Dios hizo primero al varón. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz de aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿La mujer fue hecha de esta manera? No. ¿En el sentido estricto? No, hermanos, no. Luego, ¿quieren ver cómo Dios hizo a la mujer? Acá está en el Génesis capítulo 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. ¿Ok, hermanos? Entonces, es natural que fuese de esta manera, porque
puesto de que la cabeza de la humanidad había sido creado y la mujer era el segundo elemento de esa creación a imagen y semejanza, por lo que Eva debía ser tomada de lo que ya la naturaleza humana existía en ese momento. Y en ese momento la condición humana solamente estaba mostrado ¿en quién? En Adán. Por esa razón el varón no debe de cubrirse la cabeza, dice Pablo. ¿Ok? Por esa razón la mujer, el hombre no debe de cubrirse la cabeza como señal visible, porque él es imagen y la gloria de Dios, es lo que quiero enfatizar. Él es la gloria de Dios. Y al dirigirse a Él en oración, al autor, al creador, y transmitir su voz y hablarle al creador, le dice tú no puedes tener un tipo de impedimento porque yo te hice para tener comunión conmigo. La imagen de Dios está expresada también en la función de señorío, que fue lo que lo encomendó. ¿Quién le puso el nombre a los animales? Incluso antes que se hiciera a la ayuda idónea. Nombró a los animales, dice la palabra, fue Adán. Y Dios miró de que el hombre no tenía ayuda. Y ahí donde lo manda a dormir, le abre su costado, saca de su costilla y le hace. Y dice que en el momento, y se la presentó a Adán. ¿Sabe quién le puso el nombre a Eva? Adán. Esto está demostrando señorío en el nivel donde Dios ha puesto al hombre. ¿Ok? Ahora, la mujer debía mostrarse cubierta cuando ora y profetiza. ¿Por qué la mujer entonces viene y tiene que taparse? Porque la mujer es la gloria del varón. ¿Ok? Vamos a seguir enfatizando esto. Vamos a hablar un poco lo que es bueno y lo no bueno de la creación de Dios. Ustedes dirán, ¿qué está queriendo decir, hermano? Bueno, en el principio todo estaba, en el principio todo estaba como desordenado y en tinieblas. Cuando estamos sin el Señor, para ir a hacer un poquito de aplicación, estamos sin el Señor, estamos nosotros en caos sin rumbo. Y dice el versículo número 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Versículo 4, vamos a ver cuántas veces se menciona en la Escritura la creación de Dios y lo relaciona a lo bueno. Versículo 4, y vio Dios que la luz era, primera, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Proseguimos, versículo número 10 del Génesis 1. ¿Qué dice el texto? Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era, es la segunda vez. ¿Ok? Tercera, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. ¿Y qué dice? Bueno. Es la tercera. Génesis 1, 17 y 18. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, o sea, está hablando de la luna y el sol, para alumbrar sobre la tierra, versículo 18, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. ¿Y qué dice? La cuarta. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave, alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Dirán ustedes, hermano, ¿qué quiere decir con esto? Un poquito de paciencia. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Todo lo que Dios ha hecho en la creación hasta este momento, de forma muy resumida, todo lo que Dios hace es bueno. Cuando llega el versículo 7, hermanos, vamos ahora a ver algo no bueno. Y dice, pero ¿cómo así? Veamos. Versículo 18. Y dijo Jehová, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Con esto les quiero argumentar, no es de que el hombre se sentía solo en el Edén, miraba los animalitos en parejas, y Adán estaba bosteciando, y Adán estaba en un momento, no sé, Señor, mi corazón se siente tanto amor derramar para alguien. El hombre no sabía que estaba solo, porque si está en relación y comunión con Dios, no está solo. Dios hizo a Adán para tener comunión, porque eso le trae gloria a Dios, comunión con Él. Pero ¿por qué entonces Dios dice que lo hizo de esta forma y lo llama que no es bueno? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces quiero aclarar eso. No es que Adán le estaba diciendo a Dios que le hiciera ayuda. No. Es Dios mismo. Y dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y mira lo que dice el Génesis del 19 al 23. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y habas que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente, lo que mencionamos. Seguimos hasta el versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense en las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Por tanto, dejará al hombre y a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué la creación del hombre no era bueno? Porque el hombre estaba incompleto. Y Génesis 2:24, cuando viene el Señor acá y muestra esto para nosotros, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿De dónde salió la mujer? En el momento que, esto es algo para muchos, depende, algo elemental y básico del cristianismo. El momento entonces cuando el hombre deja a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces cuando habla que será de una sola carne, es que el hombre será completo. Y recién acá en Génesis 1:31, ¿qué dice? Y vio Dios que todo lo que había hecho, ya incluyendo sacando a la mujer de la costilla del hombre, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día, porque no hubo más creación. ¿Ok? Todo era bueno. Algo me ocurrió a mí cuando yo estaba haciendo este estudio, y es esto, hermanos. Si Dios toma del varón un hueso, hace a la mujer, se la presenta a Adán, y lo hace lógicamente completo, lo hace estar en un estado total, entonces la mujer es gloria del varón, porque además de ser tomada de la propia naturaleza humana, fue hecha por causa de Adán. No porque Adán lo necesitaba, como le digo, es porque Dios vio que el hombre lo necesitaba. Sin embargo, no fue traída a la existencia por el hecho, como le dije, que fue el hombre de estar en un momento de estar solo. Es importante que entendamos que, como dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, varón y hembra son ¿qué? A imagen. No hay
nada contrario a querer algo extraño de que están en diferente posición. El varón no procede de la mujer, sino que directamente Dios que lo creó, de lo que ya había establecido. Entonces, en otras palabras, la primera persona de la humanidad procede de Dios mismo por un acto de creación, Adán. Por el contrario, la mujer procede del varón literalmente, como dice en el hebreo, construida. ¿Ok? La mujer del hebreo, cuando fue tomada de la costilla, dice o connota que fue construida, moldeada para Adán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios toma de la propia carne del hombre y le da origen a la mujer. Y mientras que el varón procede realmente de Cristo. Y por último, todo proviene de Dios, como dice Colosenses 1:16. Porque, ¿qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, que es el origen de todo, hermanos. Dios, y acá es donde le dije que me pregunté yo esto muy interesante para nosotros. La palabra dice que cuando Dios hizo a los animales, Dios lo hizo según su género, o sea, lo hizo en el término de los animales, macho y hembra los hizo. Pregunta teológica para cuestionar nosotros, no a Dios, nuestra mente. Dios hizo al hombre, armó barro y lo sopló en su nariz y fue un alma viviente. ¿Por qué Dios no agarró barro, hizo como al hombre, sopló en la nariz e hizo a una mujer, como lo hizo con los animales, entre macho y hembra? Pero Dios no lo hizo de esa manera. No sé si eso lo han en algún momento pensado. ¿Por qué lo manda a dormir, lo saca de una costilla? Porque aunque son iguales delante de Dios, cada uno de ellos tienen asignados distintos papeles que deben de ser. Para los corintios, y acá va para nosotros, las mujeres y los hombres en la iglesia debían de entender argumentos teológicos de este orden. Debían de aceptar estos argumentos teológicos y debían de cumplir y practicar estos argumentos teológicos. Entender, aceptar y cumplir. Y por si fuera poco, las dificultades interpretativas de estos textos se añaden dos nuevas. ¿Ok? La primera en la oración, en la que el apóstol establece que por lo cual que debe referirse a todo lo que se antecede, lo que se puede interpretar como manifestaciones para acatar instrucciones de los corintios por estas órdenes de Pablo. Ahora, quiero solamente decirles que es interesante que cuando llegamos al texto se habla de que se manda de que la mujer debe tener señal sobre su cabeza. Es una de las primeras cosas bastante controversiales, señal sobre su cabeza. Porque en lo que he estado investigando, hermanos, ni en la Reina Valera, ni en la Biblia Dios ha hablado hoy, ni en la Biblia de las Américas, ni en la nueva versión de la Biblia de las Américas, ni en la nueva versión internacional, ni en todas de las traducciones de las Biblias, la palabra, en el original griego no se encuentra la palabra, esa señal para decirlo como que realmente tenía que haber un velo literal sobre sus cabezas, la palabra señal. Si usted ven, por ejemplo, algo que me gusta bastante de la Biblia de las Américas, y ves en el texto sobre la señal sobre la mujer, está en letra cursiva. Cursivas que están así, tú sabes, inclinadas. Eso significa que en el original griego no está. Entonces, esa señal no cambia totalmente el argumento y el contexto de las palabras. Y por eso es que muchas iglesias de repente han llegado a tomar, porque dicen que esa señal tiene que ser visible, lo han tomado literal, y es donde vemos mujeres que se ponen, por ejemplo, mostrar esta subordinación de forma literal con el velo, hermanos. Y ahí es donde otros se han argumentado que el velo sería, en este caso, el cabello de las mujeres. Eso es interesante de saber. Ahora, hay algo importante que debemos nosotros ir entendiendo, hermanos, y es que en el versículo número 10, ¿verdad?
porque lo que hace en el versículo 7, 8 y 9, hermanos, es sencillamente ver el argumento de la creación, el orden, quién da gloria a quién. En el versículo número 10, la palabra donde dice el término de ángeles, que significa literalmente mensajero, de ahí es donde comenzamos a profundizar para entender la dificultad de interpretar el versículo número 10. Por causa de que el orden se tiene que establecer en la iglesia, dice el texto que es por los ángeles. Hay varias interpretaciones y yo creo que es justo mencionar no solamente la que yo en lo personal considero cuál puede ser, sino también las otras posiciones en las cuales otros hombres de Dios creen. La interpretación número 1 que se menciona es por qué se debe concluir la práctica de que la mujer debe demostrar su subordinación en la congregación, en la oración y en la profetización. Dice la primera interpretación, es por lo que dice en Génesis capítulo 6 del 1 al 4. Porque son pocos los comentaristas modernos que siguen esta opinión, la que les voy a mencionar, y que comenzó con un padre de la iglesia llamado Tertuliano, que donde muestra y él enfatiza de que esa subordinación con el velo, si lo queremos de forma literal, es por causa de lo que dice Génesis capítulo 6 del 1 al 4. ¿Qué dice eso? Bueno, en Génesis 6 del 1 al 4 es donde dice que los hijos de Dios, y muchos interpretan que esos hijos de Dios se está refiriendo a ángeles, miraron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces los hijos de Dios dejaron su morada, bajaron, se acostaron, tuvieron hijos y dice la escritura que hubieron gigantes. Son textos bastante controversiales por lo que denota Génesis 6 del 1 al 4. Entonces dicen Tertuliano, el padre de la iglesia, aquel gran defensor de la Trinidad de Dios contra los sabelianos, hoy en día conocido como los unicitarios, él da esta postura. Él da esta postura de que entonces, que se menciona en el versículo número 10, que por qué se debe de concluir esta posición de usar el velo es por causa de los hijos de Dios. Ahora, yo, hermanos, no considero que esta sea la interpretación correcta de este texto. La segunda interpretación es esta, donde algunos aplican la palabra por lo que significa ángeles. ¿Qué significa ángeles o ángel? Mensajero. Entonces, es acá donde va la segunda interpretación. Ellos entienden que ángel significa mensajero y entonces concluyen que los mensajeros son los siervos de Dios, los ministros, para lo que creen que es esto. Entonces, los ángeles o los obreros podrían quedar escandalizados cuando miraban a las hermanas en la congregación haciendo lo que no sabemos al 100% cómo es que mostraban la subordinación. Y participaban del culto sin el velo, orando y profetizando. Entonces, esta interpretación considera a los mensajeros, los maestros, los pastores, los cristianos maduros, los que están capacitados para el ministerio, y hace ver que la iglesia son como niños e inmaduros y que se podían escandalizar por cualquier cosa, tal como los débiles en Corinto, que nos menciona el capítulo 8, versículo 7. Yo no tengo tampoco y me inclino por esa postura. Le voy a decir por qué con la tercera postura. La tercera interpretación posible, porque eso no estoy dando tampoco la garantía que sea esta, hermanos, es que la manera de interpretar lo que ustedes ven en el versículo número de 10, que la mujer se concluye el orden de que lo que estamos conversando y argumentando de estas semanas anteriores, es que el término ángeles hay que darle su sentido literal de la palabra. O sea, que se está dando referencia de seres espirituales
que ministran y sirven a Dios. Y voy acá con un poco de respaldo con comentaristas, por ejemplo. Quiero dar una cita del comentarista Tilselton y cito: entre las tradiciones judías que se encuentran en el Nuevo Testamento, aquellas en las que los ángeles son percibidos como guardianes del orden, así como participantes junto con la iglesia en la alabanza a Dios, proporcionan la mejor pista de lo que Pablo se refería. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Argumentándolo un poco más, que los ángeles rodean a Dios para servirle a Dios, y por tanto ellos están donde Dios está, ya que Dios es omnipresente, pero los ángeles no lo son, como ocurre en el culto donde Él está presente. Vamos a ver textos bíblicos, por ejemplo, porque todas estas veces lo que le voy a mencionar, donde está la palabra de ángeles, se está interpretando de forma literal y se entiende de una forma muy natural, que se está refiriendo es no a la terminología de la palabra ángeles, sino realmente a estos seres espirituales. Y quiero comenzar con 1 Corintios 4:9. ¿Qué dice el texto? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, a los apóstoles, dice Pablo, a los mismos corintios, como postreros, o sea, como los últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo. ¿A quién? Al mundo, a los ángeles y a los hombres. Acá la palabra ángeles no se está interpretando de forma muy natural, que son los ministros, que son hombres, porque acá la palabra ángel está separada a hombres, y a hombres está acá dando muy claro con los ministros, con los hombres, puede ser hombres creyentes o hombres impíos. Entonces dice que nosotros somos espectáculos. ¿Para quién? El mundo, ángeles y hombres. Otro texto para respaldar esto, hermanos. 1 Corintios 6:3. Estamos casi prácticamente los textos dentro del mismo de 1 Corintios. ¿No sabéis que hemos de juzgar a quién? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí dice la palabra, ¿a quién vamos a juzgar? ¿Cuánto han escuchado de que nosotros, la iglesia, vamos a juzgar a los ángeles? ¿Quién han escuchado eso? Entonces, si acá ángeles sacamos lo que solamente significa la palabra y que es mensajeros, ¿nosotros vamos a juzgar a otros hombres? Eso lo dice, es que lo hace el Señor. Pero a los ángeles dice que la iglesia juzgará a estos seres, hermanos. Otro texto, 1 Corintios 11:10, que es donde estamos. Con esto lo puse de este orden para que vean que el mismo texto naturalmente está interpretando que ángeles, seres espirituales. Por lo cual la mujer debe de tener señal, que esto no está en el original griego. ¿Ok? Eso cambia totalmente el argumento de la oración. Por lo cual la mujer debe de tener autoridad, se debería de leer, autoridad sobre su cabeza. Por causa, o sea, el motivo, el fin del argumento de Pablo. ¿Por qué estaba molesto? Porque Pablo quiere que esto se haga porque se tiene que anunciar públicamente nuestra adoración, lo que se predica, lo que se habla, por causa de ¿quién? Y ya sabe que ángeles tiene varias interpretaciones. Yo me inclino que está hablando de forma literal, porque los mismos textos anteriores donde habla de ángeles están en su contexto literal. Vamos a ver, ¿será que los ángeles observan la vida de los creyentes? ¿Qué creen ustedes, hermanos? 1 Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. ¿Sí? Lo que le dije anteriormente. Porque somos espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. ¿Nos ven o no nos ven? Claro, estamos hablando específicamente a los ángeles. ¿Nos ven, hermanos? Ok. Ellos están presentes en el ministerio cristiano.
Acá ahora sí nos salimos un poco del libro de Primera de Corintios. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Están presentes en el ministerio, hermanos. Ahora, la iglesia es el elemento de la enseñanza que Dios usa para los ángeles. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Da a conocer ¿qué cosa? La sabiduría, de la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. ¿A quién lo da a conocer? ¿A quién le habla? Mira lo que dice: principados, potestades que están en los lugares celestiales. La iglesia es el elemento, hermanos, de enseñanza que Dios usa para los ángeles. La pregunta es ¿por qué? Si son creación de Dios y ellos lo saben todo. No. El misterio que es Cristo, que estaba escondido por los siglos, tampoco lo conocían los ángeles. Y cuando Dios revela el misterio por medio de Cristo, y Cristo escoge a los discípulos y así se establece la iglesia, cuando nos reunimos y hablamos de la palabra y de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios y cómo Dios en su gran amor nos ha salvado y nos va a llevar para estar con Él para siempre, los ángeles están entendiendo eso por medio de la profetización de la palabra. Ellos están escuchando, hermanos. La iglesia es el elemento de la enseñanza incluso para los ángeles. Y los ángeles, que son seres que están subordinados a la autoridad de Dios, ellos dan gloria a Dios cuando escuchan de estamos nosotros dándole toda esta reverencia y proclamando el evangelio y la palabra. Ellos están escuchando, ellos están viendo. Por eso Pablo se preocupa en el versículo 10, hermanos, que cuando la mujer debe de estar acá elemental, hacerlo visible, su subordinación al esposo y el esposo su subordinación a Cristo, porque ellos ven y a la hora de ellos ver, ellos glorifican al Creador. Hermanos, esto es algo totalmente sale de cualquier escena racional en la cual nosotros podamos entender cómo funciona la iglesia. Esto es algo totalmente espiritual lo que hacemos acá. Efesios 3, perdón. Ya lo leí, perdón. Adelante. El misterio entonces se revela para que nosotros lo promulguemos, pero también para que los ángeles lo escuchen. No para salvación, para solamente puedan ellos glorificar al Señor. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a quién, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Estos ángeles están puestos al servicio de la iglesia, como nos dice en el libro de Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando de los ángeles, hermanos. Pero otra vez repito la pregunta que hace aquel autor de Hebreos: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para dónde? ¿Dónde son enviados esos espíritus? A servicio de los que son herederos de la salvación. Es una pregunta retórica que la respuesta es lógicamente que sí. Entonces, los ángeles están interesados, escuchen bien esto, hermanos, los ángeles están interesados en saber cómo Dios fue capaz de hacer la obra divina. Y finalizamos con la aportación del comentarista T.C. Edwards, donde él propone que incluso para dar un poquito más de sustento a la interpretación de los ángeles, finalizamos con lo que este hombre de Dios citó. Y él dice que, Edward dice que a causa de los ángeles se refiere a la imitación de los ángeles cuando están delante de la presencia de Dios, que se cubren delante de Dios.
Eso es tremendo, hermanos. Lo dice en Isaías 6:2. ¿Qué dice Isaías 6:2? Por encima de él había serafines, que son de una jerarquía alta entre los ángeles. Y dice que estos serafines cada uno tenía 6 alas. Mire lo que hacían con las 2 primeras alas. ¿Qué hacían? Por eso digo, esto no es algo que realmente es la interpretación, hermanos. Estamos queriendo tratar de traer toda la mayor información bíblica y poder arrojar luz a esto tan difícil de interpretar estos textos. 2 alas, con 2 alas cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban cuando están delante de la presencia de Dios. Esto lo citó el comentarista T.C. Edwards. De tal manera que por eso es que yo tengo esta posición, hermanos, en cuanto de creer que es literal. Entonces, mire, hermanos, para poder finalizar, lo único que queremos hacer es, volvamos solamente a ver lo que dice el versículo número 7 hasta el 10. Y con toda esta información, el intento que se ha dado para poder tener una cierta claridad, podamos entender los argumentos que Pablo está consolidando de lo que ya viene hablando desde el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y nos dice, y repetimos otra vez en el 7, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es la imagen de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el varón, mire lo que le estoy diciendo, el varón no procede de la mujer. Corintios dice, entiendan esto, sino que la mujer proviene del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, porque el hombre no es que se sentía solo, sino que Dios completó a la esencia del hombre entre varón y hembra para que pudieran multiplicarse y que la humanidad se pudiera fructificar, sino que la mujer por causa del hombre. Y ahora, antes de seguir el versículo 10, ¿por qué es fundamental esto en nuestra época, hermanos? Estamos en tiempos tan difíciles que los roles entre el hombre y la mujer son tan fácilmente alternados, entremezclados. Pensamos que en el nombre de la igualdad, pensamos que en el nombre de esta esencia de igualdad en total, de forma literal, que es algo sano. Y sabemos, hermanos, que la igualdad en el sentido como lo hemos venido expresando, en esencia el hombre y la mujer somos iguales, hermanos. Igual pasa aquí en la iglesia. Yo como predicador no soy mayor que ustedes, hermanos. Estamos nosotros sencillamente en el mismo nivel donde estamos siendo instruidos por la palabra del Señor. Pero dentro de esa esencia de igualdad, Dios establece este orden. Es tremendo escuchar cómo hoy en día en iglesias permiten ya que hombres homosexuales estén predicando la palabra del Señor. Es triste escuchar cómo mujeres están como creyéndose pastoras predicando la palabra de Dios. Y ahí no me detengo. Si ustedes leen en 1 Corintios capítulo 6, si ustedes leen en Romanos capítulo 1, cuando Dios da esa sentencia, especialmente del 18 hasta el 32 de Romanos 1, que quiénes son los que no entran al reino de los cielos. Y mencionan a quién: al borracho, al homicida, al fornicario, al adúltero, al que se acuesta con el hombre como se acuesta con una mujer, dándole la homosexualidad. Pero me detengo en algo, y no tengo el texto, es que hay uno en específico en el cual a veces no se habla mucho, hermanos. Y es que incluso no entrarán al reino de los cielos los afeminados. Y es interesante, y me detengo ahí por lo que estamos estudiando, hermanos. ¿Por qué? Dios descalifica a los afeminados. ¿Qué es lo que Dios quiere acá en la iglesia, en el contexto que estamos hablando? De la adoración, que le da gloria a Dios y que los ángeles nos están viendo.
se tiene que se tiene que marcar la masculinidad, ¿sí? Y se tiene que marcar la feminidad. Le dijeron una vez a Paul Washer, ¿qué hace falta en la iglesia? Varones bíblicos. Y en todo este contexto de afuera en el cual estamos, si no marcamos esas pautas distintas, diferentes, y ahí donde le menciona lo que dice Romanos capítulo 1, del 18 hasta el 32, del capítulo 1, que ni los afeminados entrarán. Mire, yo en Venezuela, en el restaurante que tuvimos allá en Pregonero, había un joven que trabajó para nosotros como mesonero. Y él, de que llegó, pues siempre se le presentó la palabra, siempre se le estaba hablando de la palabra, pero él tenía una conducta de cierta manera, sí, es afeminado. Y en lo que estaba yo estudiando, fui al texto original de la palabra afeminado, y ¿saben qué significa la traducción? Y es acá para que estemos nosotros muy atentos con nuestras propias vidas y con nuestros hijos. Afeminados en su traducción significa suave. Ser suave. Es acá donde debemos de entender que debemos, y voy a ir al entorno familiar, que debemos de transmitir a nuestros hijos masculinidad y a nuestras hijas la feminidad. Estamos en momentos donde a veces, incluso hermanos, en este país especialmente, que yo he visto a veces hijas de personas, digo que sean creyentes o no, donde de repente se visten de una forma que a veces no emana su feminidad. Acá especialmente se nota mucho en las escuelas, se visten como a pantalones anchos, todo así como llaman guango, y me explico a lo que voy con la palabra de lo de la feminidad, aunque está basado en el punto masculino, pero también quiero contrastar la parte en femenina. Igual pasa con los hombres, hermanos. Hay hombres, cuando les menciono el caso de este joven que trabajaba con nosotros en Venezuela como mesonero y tenía esta conducta afeminada, y él me decía, a mí me gustan las mujeres. Pero la forma de él conducirse, la forma de él hablar, la forma de él tratar, la forma de agarrarse esto, todo era suave. Suave. Entonces, con esto lo que quiero decirle, hermanos, es, si llegamos con conducta, y eso se ve, hermano, ya lo que voy con esas cosas es que eso se ve público, se nota, se ve, se desglosa. La semana pasada les dije que nosotros tenemos que hacer notorio bíblico el patrón varonil y el de femenino. ¿Por qué mujeres se levantan en las iglesias como pastoras? Porque los hombres no están totalmente comprometidos a levantarse para la obra de Dios. Entonces, hay mujeres que de repente tienen, y mira, bíblicamente las mujeres tienden a querer más rápido que el hombre. Las mujeres son más comprometidas con el Señor. Las mujeres son más, está hablando en términos generales, ¿verdad? Son más entregadas. Imagínense, las mujeres fueron con el Señor, ahí María, la mamá, y la otra mujer que muchos dicen que era Magdalena, no sabemos, pero la otra mujer estaba ahí a los pies de Cristo y los apóstoles habían regado. La pregunta, ¿quién tenía que estar ahí? Sus apóstoles, ahí tenían que estar también. Entonces, cuidémonos de ser suaves. Y ahí entra en todo lo que quieren desglosar aplicado, porque los ángeles nos están viendo, pero nosotros no le damos cuenta a los ángeles. No tampoco con esto quiero decirle, hermano, como dice el texto, no es que tampoco si estamos haciendo con este orden o cómo debemos de conducirnos es para que ellos nos vean, no, es porque primeramente Dios está presente. Pero el texto como habla que es para los ángeles significa entonces que hay una reverencia en la cual debemos de aplicar porque nos están viendo, es lo que quiero enfatizar, hermanos. ¿Ok? Es eso. Para sacar un poco la palabra en inglés. Nos están observando.
Una vez, no sé qué hermano, le dice una ilustración, lo aprendí hace mucho tiempo, de que dice los cristianos hasta cierta manera son ateos. Y dije, ¿cómo es eso? No me acuerdo incluso el autor de esta frase. Tú pones una persona, por ejemplo, no creyente, le pones una creyente en una escena donde está delante de una caja registradora y tiene la facilidad de sacar un dinero, robarse un dinero. Y lo puede hacer. Y de repente hasta lo hemos hecho. Pero de repente el dueño se da cuenta. Y de repente luego te pone una cámara acá. La pregunta es, aún así, sabiendo tú que te ven, ¿lo harías? Pregunto, ¿lo harías? Ok, acá viene ahora el contexto cristiano. Los ojos del Altísimo te están viendo. Y si algo con la tecnología y un hombre, y no, yo cómo voy a meter la mano, me van a ver, me van a cachar, dice. Digo este autor, los cristianos son ateos hasta en cierto punto. Ya entienden el porqué. El hecho de saber que los ojos de Dios están sobre mí, mirándome, sus ángeles mirándome, y aún así puedo proseguir, y el contexto es el desorden, pero lo ampliamos más en nuestras vidas, lo que hacemos en secreto. Y sabes que Dios está viendo, y aún así lo haces. Eres un ateo entonces. No te sacude el alma, los pies, no te remueve hasta el fundamento de lo que tú eres, tu esencia. Eres ateo. Eso cuando lo leí, hermano, eso me sacudió. Entonces, cada vez que la tentación, todo esté cerca, en el contexto acá, el orden, lo que estamos haciendo, ya va. Dios nos está viendo. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, el sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, nos está observando. Y por eso es el énfasis de Pablo, el orden establecido en la iglesia. Padre, hemos tratado de hacer el mayor intento de poder aclarar, profundizar, argumentar para aplicar tu palabra para nosotros, para nuestra época, siendo lo más cuidadoso que podemos. Todavía nos falta otros textos más. Pero si nos vamos, sabemos que no todos lo vamos a recordar lo que estamos hoy escuchando. Pero recordar de que tus ojos están sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, que tus ojos están sobre esta congregación. Que lo que hagamos, que lo que digamos, el Señor, tú bendito Dios, lo estás viendo, Señor. Ayúdanos. Hoy más que nunca te pedimos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para para entender, para aceptar y para practicar como hemos estudiado, con el orden de las mujeres casadas y los hombres casados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.